Hola, bienvenidos a una clase más de Shaarei Chesed Teilim y estamos en el Mizmor Nun Bet, en el capítulo 52 del libro de Teilim. Este Mizmor, este capítulo, como empieza, Lamnatseach Maskil le David, para el director sinfónico Maskil le David. Es un salmo, un cántico de enseñanza, Maskil, de Ascalá, de entendimiento para David. En este capítulo, David habla de los que hablaron, especialmente de Doeg a Adomí, que habló de él, Lashon Hara, y que las consecuencias fueron fatales, fueron catastróficas. El Lashon Hara que habló Doeg a Adomí de él. Aquí David, en este Mizmor, nos enseña, como es Maskile David, de enseñanza, de entendimiento, cuáles son los motivos que una persona habla Lashon Hara y cuál es la consecuencia tremenda de una persona que habla Lashon Hara, que habla mal de otras personas, que acusa, que habla mal, que habla Lashon Hara de otras personas. Y dice así, Lamnatseach Maskile David, Bevod Doeg a Adomí, Vayaged le Shaul. Este Mizmor, este capítulo lo hizo cuando vino Doeg a Adomí, Vayaged le Shaul, y le dijo a Shaul, va David el Bet Ahimelech. Vino David a casa de Ahimelech. Esta historia es cuando David todavía no era David Amelech, cuando era David y Shaul era el Melech, Shaul era el rey. Al principio Shaul quería mucho a David, lo mandaba a las guerras, le tocaba el arpa, le tocaba música. Lo quería mucho, era casi su mano derecha de Shaul. Pero después de que David mató a Goliat y la gente empezó a alabar muchísimo a David, a Shaul, que en ese entonces ya había perdido el reinado, y le entró un espíritu Ruach Ra'á, un espíritu malo, le entró una enfermedad, estaba enfermo, estaba deprimido, y le entró esa envidia por David, y empezó a pensar, por su enfermedad, se empezó a imaginar que David quiere quitarle el reinado. Que David le quiere quitar el reinado, tal vez hasta lo quiere matar para poder quitarle el reinado. Esa es la idea que le entró a Shaul. Y David se vio la necesidad de escaparse. David entendió que está en peligro estando en el palacio de Shaul y se tiene que escapar. No le dijo a nadie y se escapó. Cuando se escapó, después de unos días de no comer, de no tomar, llega a Nov, ir a Kohanim. En la ciudad de Nov estaba el Mishkan, el Bet HaMikdash portátil, que el pueblo de Israel construyó en el desierto cuando entraron a Eretz Israel. Primero estuvo en el Gilgal, 14 años, después lo pasaron a Shiloh, estuvo muchísimos años en Shiloh, casi 369 años que estuvo en Shiloh. Después de que se destruyó Shiloh en tiempos de Elías Cohen, se pasó a Nov. Y aquí estaba el Mishkan en Nov, y era una ciudad de puros Kohanim. Llegó David a Nov, y el Kohen Gadol era Ahimelech. Cuando lo ve a Ahimelech, a David llegar a Nov, llegar solo, le dice, ¿qué pasó, David? ¿Dónde están todos tus guardaespaldas? ¿Dónde está toda la gente que te acompaña? Y David, si le dice, me estoy escapando de Shaul, no lo va a ayudar. David necesitaba comer, necesitaba un poco de ayuda. Y por eso no le dijo nada más le dijo, es que estoy en una misión secreta, nadie puede saber, y por eso vine solo, pero tengo mucha hambre, necesito comer. David sentía que se iba a morir si no comía, y lo único que había era pan Kodesh, pan en el Mishkan, pan del Lechem HaPanim, del pan que hay en la mesa en el Mishkan, y le dijo, tengo que comer, y le dio ese pan, y después de eso le dio también la espada de Goliat, que estaba en el Mishkan, se la dio a David, y con eso David se fue. Si Ahimelech hubiera sabido que David se está escapando de Shaul, y que de alguna manera Shaul lo considera a David Mored Malhut, uno que se está rebelando en contra del reinado, por supuesto que Ahimelech no hubiera ayudado a David, pero no fue el caso. Ahimelech no sabía nada, y le ayudó. También David le pidió que le pregunte en el Urim Betumim, en el pectoral que tiene el Kohen Gadol, pidió que le pregunte hacia dónde va, qué tiene que hacer. Si él hubiera sabido, por supuesto que no le hubiera dado
ayudado nada a David, pero él no sabía nada. Él pensó al revés, que le está ayudando al yerno del rey, que David era yerno, estaba casado con la hija de Shaul y con la mano derecha del rey, con la persona más cercana al rey. Pensó que le está ayudando y está haciendo un favor a la nación. ¿Quién estaba ahí en Nov, en el Mishkan ese día, estudiando Torah, mitboded, de alguna manera apegándose a Hashem ese día? Doeg Adomi. Doeg Adomi era una pregunta al Jajam muy grande. Era el jefe del Sanedrín, Rosh Sanedrín, la cabeza del Sanedrín del pueblo de Israel. Era un Talmid Jajam, sabía muchísimas halajot. Era una persona muy importante, era una persona muy allegada a Shaul HaMelech. Cuando Shaul le reclama a su gente cercana que nadie lo está ayudando, que nadie lo está apoyando, que cómo puede ser que David se está rebelando en contra de él y él no sabe, nadie lo ayuda. Entonces Doeg le fue a decir a Shaul que él sí vio a David, que él vio a David que está en Ovir Kohanim, y él vio cómo Ahimelech, el Kohen Gadol, le ayudó a David, le dio pan de comer, le dio una espada, le preguntó en el Urim Betumim, y él está apoyando al Mored Bamalhut, al que se está rebelando en contra del reinado. Doeg mintió, Doeg le hizo entender a Shaul que Ahimelech sí sabía que David se está escapando del rey y de todas maneras le ayudó. Doeg hizo pensar a Shaul que Ahimelech es parte de la conspiración en contra del reinado de Shaul, y por eso Shaul mandó a matar no nada más a Ahimelech, sino a 85 Kohanim, a todos los Kohanim de la ciudad de Nob, 85 Kohanim, más sus mujeres, más sus hijos. Destruyó toda la ciudad de Nob y Kohanim, y es una consecuencia gravísima. Matar a todo Nob y Kohanim es un pecado que el pueblo de Israel entero tuvo en su Shaul, por supuesto, que después Shaul por eso murió en la guerra con espada. Doeg Adomí perdió su Olam Abba por ese Lashon Hara y esas consecuencias, y todo el pueblo de Israel que no reclamó y no hizo nada, todavía muchas generaciones después tuvieron que pagar. También hubo consecuencias en contra del pueblo de Israel. Ese fue el Lashon Hara. ¿Y por qué lo dijo Doeg? Doeg pensó que con eso Shaul lo iba a premiar, Shaul le iba a dar un puesto más alto, que seguramente sí se lo dio después. Se ven en los Pesukim que le dio también riquezas, le pagó mucho. Y Doeg quería encontrar esa gracia en los ojos de Shaul HaMelech. Muchas veces la gente que habla Lashon Hara le cuenta algo mal, habla mal de alguien a otra persona y se lo dice para encontrar gracia en sus ojos, para caerle bien, piensa que va a ganar algo, le voy a hacer la barba, como quien dice, me voy a pegar a él, le voy a contar cómo él piensa de él, como que si fuera que yo lo estoy cuidando y protegiendo, y con eso voy a tener beneficios. Unos beneficios que una persona piensa que va a conseguir de esta persona que le está contando esto mal. Dice él mismo así. Lamnatseach Maskil le David otra vez. Lamnatseach Maskil le David para el director sinfónico Maskil le David. Un cántico maskil de entendimiento que nos hace reflexionar y entender. Le David, que escribió David. Bevó Doeg Adomí, cuando vino Doeg Adomí, Doeg el Edomí, que vivía en Edom. O hay quien dice que era Ger, que era convertido, era Edomí, era un edomita que se convirtió. O hay quien dice que vivía en Maale Adumim, y por eso le dicen Maale Adumim, que es una ciudad en Eretz Israel, y por eso le decían Adomí. Vayaged le Shaul, y le dijo a Shaul, David, Vayaged le Shaul, Vayómelo, y le dijo a él, David el Bet Ahimelech. Vino David, llegó David a la casa de Ahimelech. Y dice David, Matit Halel Bera'a Agibor. ¿En qué te vanaglorias? ¿En qué te alabas a ti mismo? Bera'a, con el mal, Agibor, el fuerte. O sea, tú, Doeg, que eres un fuerte. Explica Rashi, no se refiere a fuerte de fortaleza, porque en la lista de los fuertes de Shaul no está Doeg. Entonces aquí se refiere Doeg, Gibor, fuerte en Torah. Tú que eres un Gibor, que eres un valiente, que eres un fortachón en la Torah, el jefe del Sanedrín, Matit Halel Bera'a. ¿Cómo te vanaglorias? ¿Cómo te alabas a ti mismo con el mal que hiciste? Estás emocionado que hiciste este mal. Gesed el Kolayom.
si el favor de Hashem es todo el día. Le dice, ¿tú crees que si Ahimelech no me hubiera dado pan para comer, no tuviera que comer? Otra persona, Gesed el Kolayom, el Gesed de Hashem, el favor de Hashem es todo el día, es siempre. Hashem no me hubiera abandonado. Si Ahimelech no me hubiera dado de comer, otro me hubiera dado de comer, hubiera conseguido comida, no me hubiera muerto de hambre. Aparte dice el Radá, que Gesed el Kolayom, ¿de qué te vanaglorias, de qué te alabas con el mal que hiciste? Si el Gesed de Hashem es todo el día, no me puedes hacer nada malo de todas maneras. Mira cómo Hashem me ha salvado una y otra vez de Shaul Amelech. Nada mal me puedes hacer, porque el Gesed de Hashem, el favor de Hashem es todo el día. Havot tachshov leshoneja. Havot, que es infamias, mentiras, cosas vanas, tachshov leshoneja. Piensa tu lengua. Ahora, la lengua no piensa, pero de la lengua, de lo que una persona habla, podemos saber qué es lo que piensa. Entonces, Havot tachshov leshoneja. Aparte, pues una persona que habla la shonara, en lo que habla va pensando. Le dice, tu boca va pensando, piensas y dices, Havot, infamias, mentiras. Ketar melutash o serremia, como una navaja filosa o serremia que obra con engaño. ¿Qué significa? La navaja sirve para rasurarse, para cortarse el pelo, una navaja, pero una navaja muy filosa puede engañar. Una persona puede pensar que se está cortando el pelo y en verdad le corta también, le corta la piel, le corta la carne, o se usa, lo usaban, por lo menos se podría usar también que uno piensa que le va con el peluquero que le va a cortar el pelo y agarra la navaja y le corta la cabeza. Esa es una navaja engañosa. Le dice, tu boca es ketar melutash o serremia, como una navaja filosa que obra con engaño. Tú vienes y dices que vas a hablar mal de mí, pero en verdad mataste a todo Novi Iracuán y mira las consecuencias. El lashon hara es una navaja filosa que obra con engaño, con mentira. Una persona piensa, solo hablé de él mal de esto, pero no es cierto. Las consecuencias pueden ser mucho peores de lo que tú piensas que solamente estás pensando. No hablaste solo mal de mí, le dice, ve que hiciste, mataste, provocaste que mueran todo Novi Iracuán. Ahavta ra mitov, le dice, amaste el mal más que el bien. ¿Por qué? Porque fuiste a hablar mal, mentiste, sheker, mentira. O sea, amas la mentira, midaber tzedek sela. Amas más la mentira que hablar el bien que dura para siempre, que hablar justicia. Mentiste, le dijiste a Shaul que Ahimelech sí sabía que yo me estoy escapando de él, y entonces que él es parte de la conspiración en contra de él, y eso es mentira. Amas el mal más que el bien. Muchas veces los que les gusta hablar la shonara buscan lo malo, aman lo malo y lo buscan para poder tener de qué hablar. Dice, Ahavta kol divrei bala leshon mirma, amaste todas las palabras de bala, de destrucción, leshon mirma, una lengua de engaño. Explica el Radak, lengua de engaño, desde que hablaste ya fue con engaño. ¿Por qué? Si tú en verdad amas a Shaul y lo quieres proteger, ¿por qué cuando tú estabas ahí en Novi Iracuán no fuiste con Ahimelech y le dijiste, oye Ahimelech, no le ayudes a David porque David se está escapando de Shaul? Tú no dijiste nada, no dijiste eso, no dijiste nada, lo dejaste que él haga lo que él quiera para después poder tener que hablarle a Shaul Amelech. Miren, qué increíble, nos enseña David, las personas que hablan la shonara a veces están esperando la shonara, o sea, pueden evitar esa escena mala, pero prefieren que pase la escena para que ellos tengan que contar. Gam el itatzeja la netzach, dice, igual, así como tú destruiste a todo Novi Iracuán, Gam el también Hashem itatzeja la netzach, te va a romper para siempre. Yachteja beisajaja meoel, dice Yachteja, te va a romper beisajaja y te va a destruir meoel, de la carpa, de la casa, vesheresheja, y te va a desarraigar, va a quitar tus raíces, me'eretz chaim sela, de la tierra, de la vida que es eternamente. Explica el Malvim, aquí hay tres cosas. Lo primero, gam el itatzeja la netzach, Hashem te va a romper para siempre, o sea,
que físicamente se va a morir. Y así fue que Doeg murió una muerte diferente, una muerte rara, no murió en su cama. Y Tatzejá Hashem te va a romper, te va a destruir en este mundo, que no deje ni descendencia va a dejar en este mundo. Y Aftejá Beisajajá Mehoel te va a destruir de la carpa de la casa del Bet Midrash, que sus palabras de Torah ya no se van a decir nunca más, toda su Torah se va a perder. Vesheresheja Meretz Chaim Sela, y también de la tierra de los vivos eternamente, que es el Olam Abba, te va a desarraigar. No vas a estar arraigado y Doeg pierde su Olam Abba. Doeg es de las pocas personas que en lo Helek le Olam Abba, que la Mishnah trae, que no tiene parte en el Olam Abba. Veirú tzadikim veirau, cuando vean los tzadikim cómo Hashem hace justicia, veirau, van a temer más a Hashem, porque ven cómo Hashem hace justicia. Ve'alav Ishaku, y de él y de Doeg se van a burlar, se van a reír. ¿Qué van a decir? Hinea Gever, lo yasim Elohim mauzó. Miren, esta persona que no puso a Hashem, mauzó su fortaleza, su confianza. Si él hubiera confiado en Hashem, y no necesita buscar en cómo caerle bien, en cómo hacerle la barba a Shaul para conseguir más riqueza, para conseguir más poder, para conseguir un puesto mejor. Simplemente confía en Hashem. Pero él no confió en Hashem. Lo yasim Elohim mauzó, no puso a Hashem de su confianza. Vaiftach berov oshro. Él al revés, Vaiftach se confió berov oshro, con tanta riqueza que tenía. Yaoz Bahavato, Yaoz de Oz, se fortaleció Bahavato con su mentira, con su infamia. Eso fue su fortaleza. Su fortaleza fue en algo de mentira, en dinero que le dieron, en puesto que le dieron. Dice Vani, en cambio yo, dice David, él piensa que él me acusó y me va a matar Shaul, es justamente lo contrario. Vani kezait ra'anan bevet Elohim, yo soy como un olivo fresco en la casa de Hashem. El árbol del olivo, de las aceitunas, las hojas todo el año son frescas. Dice Vani kezait ra'anan, yo soy como el árbol de olivo, que doy frutos y aparte soy fresco. Bevet Elohim, y yo sí estoy en la casa de Hashem. No como él que perdió estar en la casa de Hashem. Yo sí estoy Bevet Elohim, sí estoy en la casa de Hashem, explica Radak. Él estaba en la casa, Doeg estaba en Obed Akuanim, pero estaba arraigado del lado de la tumba. Yo estoy arraigado, Bevet Elohim. Batachti bechesed Elohim olam vaed. Yo confío en el chesed, en el favor de Hashem, olam vaed, para la eternidad. O dejale olam ki asita. Hashem, te agradezco todo lo que hiciste por mí. Y confío, espero, tengo mi confianza en tu nombre, que es bueno, Neged Hasideja, frente a todos tus devotos, que vean cómo haces favores y verdad conmigo. Hasta luego.